Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. Estamos súper contentos, una vez más, la tremenda oportunidad de recibir la poderosa enseñanza de la palabra de Dios, que siempre trae bendición para cada una de nuestras vidas. Por eso ahí donde estás, con tu familia, con tus amigos o tú solo, concéntrate, no vayas a desconcentrarte absolutamente por nada. Y durante los próximos minutos vamos a oír la voz de Dios para nuestras vidas. Sé que esta palabra va a traer muchísima, pero demasiada bendición para cada uno de nosotros. También para aquellos que por primera vez vean esta enseñanza a través de esta plataforma, que sé que será de gran bendición para sus vidas. Entonces, vamos a la palabra de Dios, que nos trae un mensaje maravilloso para este fin de semana. Y en el Salmo capítulo 127, versículo 3, Salmo capítulo 127, versículo 3, vamos a estar leyendo hasta el verso 5, y ahí tendremos la palabra base para lo que va a ser la enseñanza de este hermoso día. Entonces dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay que puedas subrayar la palabra, hay que puedas apuntar, puedas tomar apuntes a los que les encanta. Dice así: he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué pasaje tan maravilloso. He aquí, herencia de Dios son los hijos. Son una herencia que viene de parte de Dios. No es una herencia que nos la da el mundo. No es una herencia que nos la dan nuestras propias fuerzas. Es una herencia que nos la da Dios mismo. En otras palabras, es un regalo de parte de Dios. Uno de los mejores regalos, de los más maravillosos, de tantos que el Señor nos da y nos concede. Es una herencia. Qué grande es poder entender y comprender esto. Y son de gran estima el fruto del vientre, dice la palabra de Dios. Son una herencia, pero no es una herencia para malgastar, para derrochar, sino para administrar. Porque es una herencia que tiene que ver con un mejor futuro, por supuesto. Y son de gran estima. O sea, los hijos tienen una alta estima y deben tener una alta estima, porque lo tienen y lo son delante de Dios. Y lo deben ser igual para nosotros los padres. Y esa palabra estima significa que ellos son de una honra muy especial. Deben ser de un trato muy especial, por supuesto. Son de gran estima, son honorables, son demasiado hermosos, demasiado preciosos. Y los hijos habidos en la juventud son como saetas en las manos del valiente. Las saetas son las flechas que se lanzan con el arco. Y estas saetas que representan las flechas nos enseñan que ellos deben dar en un blanco, que ellos deben ser direccionados y que sin duda ellos llegarán más lejos y serán mejores de lo que nosotros pudimos llegar o pudimos lograr. Y la persona que se llena de ellos no será avergonzado.
sino que serán un baluarte, serán un refuerzo, serán un apoyo, serán una gran bendición. El título de este tema que Dios ha puesto en mi corazón es el siguiente: padres sanos, hijos sanos. Padres sanos, hijos sanos. Lo contrario sería padres enfermos, hijos enfermos. Y por eso es importante que nosotros, a la luz de las Escrituras, descubramos lo que representan, lo que significan nuestros hijos verdaderamente, a la luz de la palabra de Dios. Pero también lo que nosotros como padres representamos. Para Dios primeramente, pero para nuestros hijos. Y por eso este pasaje es el más indicado para comenzar esta enseñanza. Padres sanos, hijos sanos. Porque noten ustedes, he aquí herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Hay muchos padres que lastimosamente ven a sus hijos como un estorbo. Hay muchos padres que lastimosamente no tratan a sus hijos como si fueran personitas de gran estima, sino que los están gritando a todo momento, los están golpeando a todo momento, los están regañando a todo momento y los tratan como si fueran un fastidio, como si fueran un estorbo, porque ahí se refleja el estado del corazón del padre o de la madre. Por eso, padres sanos, hijos sanos, es una enseñanza que nos va a bendecir demasiado, pero que también nos va a liberar para que nuestros ojos sean abiertos. Porque no podemos nosotros dejarle a las próximas generaciones personas heridas, lastimadas. No podemos nosotros dejar a las próximas generaciones que representan el futuro, no solo de nuestra descendencia, sino también de la sociedad, personas igual o más lastimadas que nosotros. Porque de alguna o de otra forma sé que lo que nos ha tocado vivir y por lo que nos ha tocado pasar, precisamente es lo que de alguna forma impidió que nosotros pudiéramos tener una niñez, que pudiéramos tener una crianza y que pudiéramos tener un poco más de oportunidad en nuestra vida. Yo como padre no quiero eso para mis hijos, quiero algo diferente para ellos. Y por eso esta enseñanza me enseña, me educa, me prepara para que esos hijos maravillosos que Dios ha puesto en mi vida puedan ser lanzados como esas flechas, pero para dar en un blanco que los lleve a ellos a ser mejores y a lograr más de lo que nosotros pudimos ser o de lo que nosotros pudimos lograr. Y por eso cuando los padres tratan a sus hijos y los hacen sentir como si no fueran de gran estima, sino como si fueran una carga para el hogar, como si fueran un gasto para las finanzas, como si fueran un estorbo a través de tantos regaños, tantos gritos, tantas amenazas, tantos castigos. Aún padres que le sacan en cara lo que le dan a sus hijos. Entonces se están formando generaciones que lastimosamente van a seguir igual de heridos
o peor. Y basta con mirar nuestras vidas y darnos cuenta cómo fue que nos criaron, cómo fue que nos educaron, cómo fue que nos levantaron, cómo nos tocó. Y la mayoría de los que hoy son padres, la mayoría de los que hoy tienen la bendición de tener sus hijos, lastimosamente, tuvieron padres violentos, tuvieron padres que les dieron poco tiempo, que les invirtieron poco tiempo, calidad de tiempo. Tuvieron padres que de 10 palabras, 7 eran amenazas o insultos o groserías. Padres que continuamente solo era regaño y castigo, severidad. Padres que se extralimitaron con su fuerza y aún violentaron, golpearon, dejaron marcas en sus hijos, no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Y tantas cosas que hoy, lastimosamente, tienen heridos y muy lastimados a muchos padres que están tratando de levantar a sus hijos, pero lastimosamente se tienden a repetir muchos de esos comportamientos, muchas de esas actitudes. Por eso la importancia de que hayan padres sanos para que puedan levantarse hijos sanos. Esa es una enseñanza que va dirigida a los padres y que sin duda también será de gran bendición para los hijos. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Son como flechas en la mano de un valiente. Bienaventurado el hombre que se llenó de ellos, porque no será avergonzado. Qué lindo, qué maravilloso es el Señor. Cómo habla de los hijos, cómo habla de ese fruto del vientre, cómo nos muestra y nos da la claridad de lo que Él piensa, de lo que Él siente, de lo que Él ve en esos niños, en esas niñas, los cuales un día nosotros también fuimos, pero sin importar lo que nos haya tocado vivir, lo que nos hayan hecho sentir o lo que nos haya tocado pasar, aún hay sanidad para nosotros, hay restauración para nosotros. Aunque no podemos devolver el tiempo, sí podemos ser restaurados y sanados por Dios. Sí podemos volver a tener un nuevo corazón. Sí podemos cerrar como episodios, capítulos de nuestra vida que no se han podido cerrar, tal vez con perdón, con sanidad, con restauración, con liberación, pero de eso se trata esta palabra. Ahora, miren ustedes lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cómo Dios le enseña a los hijos, cómo Dios les enseña a través de su palabra el respeto, la honra, el amor que debe haber hacia sus padres. Cómo el Señor les enseña a valorar a sus padres. Cómo el Señor les recuerda que el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y seamos de larga vida, es precisamente honrar a nuestros padres. Es precisamente cuidar, amar, respetar, honrarlos con todo nuestro corazón. Miren ustedes cómo Dios defiende a los padres. Cómo Dios también le muestra a los hijos la gran estima de los padres.
Cómo Dios le hace entender a los hijos a la luz de la Escritura la honra de los padres. Lo hermosos, lo preciosos, lo valiosos que son papá y mamá para un hijo. Pero ¿saben algo? Luego dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino disciplínenlos, corríjanlos y amonéstenlos en el Señor. Entonces noten ustedes que padres sanos van a producir hijos sanos. Porque si los padres sabemos corregir a nuestros hijos, si los padres sabemos disciplinar a nuestros hijos, si los padres sabemos no ponerlos a ira, entonces ellos van a crecer sanamente. Y serán los hijos que precisamente honren, respeten, valoren, cuiden a sus padres. Ahora, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo podemos nosotros como padres provocar a ira a nuestros hijos? Los provocamos de muchas formas. En primer lugar, cuando les ponemos estándares demasiado altos para sus vidas. O sea, solo queremos que saquen 10 en todo. Y entonces nos desesperamos, no somos pacientes. Y si nos llegan a sacar 9, los regañamos, porque el estándar es 10. Entonces, les ponemos muy altas las expectativas en la casa, en el colegio. Les ponemos muy altas las expectativas, absolutamente en todo, aún en un deporte que practiquen. Y cuando medio se equivocan, o cuando de pronto por alguna razón, y va a suceder, no cumplen con esa expectativa, entonces, cuando los padres son muy severos y no aprenden a reconocer el 9, el 8, el 7 de sus hijos, o incluso el 6 de sus hijos, cuando solamente les aplauden el 10, cuando solamente los alaban porque sacaron un 10, y cuando no sacan ese 10, aún en su comportamiento, aún en su forma de vivir, en la casa, fuera de ella, y vienen los regaños, y vienen las amenazas, y viene el castigo, y viene la severidad, o ni siquiera muchas veces se les anima, se les aplaude la intención, se les reconoce el esfuerzo. Entonces son hijos que son provocados a ira, porque son niños que lastimosamente, o niñas que van a crecer malinterpretando el amor de su padre, y entonces no van a tener claridad por qué son amados verdaderamente, por qué son importantes verdaderamente, por qué son valiosos verdaderamente. Por eso hay personitas que por más que se esfuercen y hagan tantas cosas, sienten en su corazón que no son aceptados y que no es suficiente ganarse la aceptación de sus padres. Y eso pasa también con Dios. Eso pasa también con Dios. Cuando nos formaron de estas formas, entonces tratamos de ganarnos el amor de Dios. Y tratamos de orar más, y tratamos de leer más la palabra, y tratamos de ser más santos, y tratamos de servir más, pero aún así sentimos que no somos suficientes. Sentimos que todavía no logramos llenar la expectativa del corazón de Dios, cuando nada de esto es cierto.
Dios no nos ama porque oremos. Dios no nos ama porque leamos la palabra. Dios no nos ama porque decidamos dejar o no dejar de hacer algo. Dios nos ama simplemente porque somos sus hijos. Lo que sucede es que cuando yo lo busco, aprendo de Él y tomo decisiones para parecerme cada día más a su corazón, es el resultado de su amor, es el resultado de su aceptación, es el resultado de la forma en la que Él me trata y me hace sentir. Es el resultado. Entonces yo no lo hago para ganarme ningún amor porque ya lo tengo. Lo hago para valorar ese amor que ya tengo. Lo hago para honrar ese amor que ya lo tengo. Lo hago para corresponderle a Dios ese amor tan maravilloso, esa honra tan maravillosa hacia mi vida. Pero tengo claro que soy su hijo. Tengo claro que Él me ama, aún en mis errores, aún en mis equivocaciones. Cuando oro y cuando no oro. Cuando estudio la palabra y cuando no la estudio. Él me ama. Y lo importante es que yo, si quiero orar más, si quiero conocer más de su palabra, si quiero consagrarme más, no lo haga con la falsa expectativa de comprar el amor de Dios o de tratar de ganarme la aceptación de Dios, porque es un regalo. Él me ama simplemente porque es mi papá. Él me ama porque es mi creador. Todo lo demás debe ser una consecuencia de lo que Él ya me ha dado y de lo que ya soy para Él. Esto es hijos sanos. Estos son hijos libres. Entonces, la segunda forma en la que podemos provocar a nuestros hijos a ira es cuando no les damos coherencia. Es cuando ellos ven hipocresía en nosotros. Es cuando nosotros les exigimos a ellos lo que nosotros no hacemos. Es cuando nosotros les demandamos algo que ellos no ven en nosotros. Y esto los provoca a ira, porque no les da la seguridad de lo que es realmente saber qué son las consecuencias en la vida. No les da la seguridad de lo que es ser un verdadero modelo en la vida. Entonces ellos van a ver como injusto muchas cosas. Porque cuando yo le pido a mi hijo que no grite, pero yo grito. Cuando yo le pido a mi hijo que no sea violento, pero yo soy violento. Cuando yo le pido a mi hijo que no fume, pero yo fumo. Cuando yo le pido a mi hijo que no vea pornografía, pero yo la veo. Cuando yo le pido a mi hijo que honre a su mamá y yo la deshonro. Cuando yo le pido a mi hijo que sea ordenado, pero yo soy desordenado. Cuando yo le pido a mi hijo que ore, pero yo no oro. Cuando yo le pido a mi hijo que venga a la iglesia, pero yo no vengo. Cuando yo le pido a mi hijo que sea generoso, pero yo soy tacaño. Cuando yo le pido a mi hijo algo que yo no soy, que yo no hago, yo los provoco a ira. Porque ellos no tienen la claridad de lo que es un estándar, de un modelo, sino lo que están viendo es una hipocresía y una incoherencia, y lastimosamente ellos nos van a reclamar. ¿Pero por qué tú no lo haces? ¿Pero por qué tú no me das el ejemplo? ¿Pero por qué me quieres colocar una carga que ni siquiera tú quieres cargar? Y ahí, entonces ellos son provocados a ira. Porque ellos no lo van a aceptar fácilmente. Porque este no es un estándar en el cual ellos puedan ser moldeados de una forma correcta. Ellos nos van a reclamar. Y por eso como padres no podemos provocarlos a ira.
siendo muy severos con ellos y poniéndoles estándares demasiado altos, sino tenemos que aprender a ir con paciencia con ellos, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, hasta que logren el 10. Y dejarles claro que por más que saquen 10, los amamos porque son nuestros hijos, los amamos porque hacen parte de nuestra familia, los amamos, son importantes para nosotros porque son el regalo de Dios. Más allá de sus triunfos y de sus logros, que serán la añadidura si los sabemos formar, si los sabemos motivar, es lo que son, aún en sus equivocaciones, aún en sus falencias, aún en sus fallas, aún en sus debilidades. Pero también el poderles dar un ejemplo, el esforzarnos nosotros también como padres, para que si los vamos a amonestar con disciplina sea en el Señor. ¿Y qué significa esto? Que primero nosotros ponemos en práctica lo que queremos que ellos hagan. Qué lindo es eso. ¿Cómo voy yo a pretender que Dios sea Señor para ellos si no es Señor para mí? ¿Cómo voy yo a pretender que ellos amen a Dios si yo no lo amo? ¿Cómo voy yo a pretender que ellos honren a Dios si yo no lo honro? ¿Cómo voy yo a pretender que ellos tengan un comportamiento correcto si yo no lo tengo? Al hablar, al actuar, al vivir. Debo tomar yo ese liderazgo. Debo tomar yo esa directriz. Debo yo ir a la delantera. Así es que funcionan las cosas. Hay muchos padres que sus hijos se les salen de las manos, pero créanme con todo mi corazón que la mayoría es porque los provocan a ira y no los están amonestando, no los están disciplinando en el amor de Dios. La palabra disciplina viene de la palabra discipular, que significa formar. ¿Saben que el Señor Jesús, al escoger sus discípulos, les dijo: ustedes harán cosas mayores aún que las que yo he hecho? Qué grande es eso, qué maravilloso es eso, poder formar a alguien para que sea incluso mejor y que pueda ir más allá de lo que uno pudo haber logrado. De eso se trata. Eso significa disciplinar, amonestar, animar, corregir, por supuesto. Como padres debemos corregir. Hebreos 12 nos dice que el padre al hijo que ama lo disciplina, lo corrige, pero lo corrige para levantarlo, no para hundirlo más. Lo corrige para que luego tenga una oportunidad aún mayor, no para eliminarlo completamente. Corregimos a nuestros hijos no para maltratarlos, sino corregimos a nuestros hijos para ayudarlos a salir adelante. Por eso, padres, sepamos corregir a nuestros hijos. Hay momentos en donde vamos a tener que aprender a medir nuestra fuerza. Si queremos de pronto desde pequeños corregirlos, dándoles una palmadita o dándoles, un chancletazo o dándoles un correazo, vamos a tener que medir nuestra fuerza. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por la ira y entonces nos sobrepasamos en el castigo. Y lo que hacemos es que marcamos a nuestros hijos. Los marcamos con golpes. Los marcamos con palabras hirientes. Los marcamos con violencia. Y eso no es. Vamos a castigarlos, pero vamos a castigarlos de una forma en la que ellos vean que lo que queremos es darles una nueva oportunidad y lo que queremos es que ellos aprendan de sus errores para que puedan levantarse. Y llega un momento en donde uno lo sabe, que ni siquiera el castigo físico es el más sabio para los hijos. Tienen que probarlo en algún momento. Pero yo digo que
Cuando aprendemos nosotros a corregirlos cuando se equivocan, habiéndoles advertido, cuando se equivocan, habiéndoles dicho no lo hagan, cuando se equivocan, habiéndoles dicho por favor obedezcan. Y es precisamente privándolos de algo que les guste, de algo que ellos tengan por importante, ya sea un programa, ya sea una salida, o ya sea algo que ellos estaban esperando o que querían que les regaláramos. Lo vamos a posponer, les vamos a prohibir esa salida, les vamos a prohibir ese programa, los vamos a prohibir tal vez del celular, los vamos a prohibir tal vez de alguna libertad. Esa también es una forma sabia de poderlos corregir y que ellos empiecen a medir en la vida que hay consecuencias y que la obediencia y que la diligencia para hacer lo que nos corresponde en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente con las reglas que se guardan en los hogares, en las casas, con el respeto, con la colaboración, con la tolerancia, el amor entre unos a otros. Eso va a ser muy importante. Eso va a ser demasiado importante. Pero ¿cuántos papás hasta que no le saquen sangre a su hijo no quedan contentos? ¿Cuántos papás hasta que no se les desprende la hebilla de la correa no quedan contentos? ¿Cuántos papás hasta que no se les marca la chancleta completamente en la piel de sus hijos no quedan contentos? ¿Cuántos papás cometen el error de mechonear a sus hijos? ¿Cuántos papás cometen el error de darle puñetazos a sus hijos? Eso no es corrección, eso es violencia. A eso no nos llamó el Señor. Esa no es la forma como Dios lo hace. Tenemos que aprender a medir los castigos y tenemos que aprender a ser sabios al imponer ciertas disciplinas. Porque nuestro propósito no es destruirlos, sino es ayudarlos. Nuestro propósito no es herirlos, sino restaurarlos. Nuestro propósito no es hundirlos, sino sacarlos adelante, levantarlos. Nuestro propósito no es que se llenen de odio, sino que reflexionen sobre sus errores y que aprendan de ellos para que puedan seguir adelante y les espere un mejor futuro que el que nos esperó a nosotros. Qué grande es el Señor, qué bueno es Dios. Entonces, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No los provoquen a ira. No podemos ser padres que solamente pensemos en darles cosas económicas a nuestros hijos. Y es importante darles. Es importante que no les falte lo necesario. Y bueno, de vez en cuando un lujito, en la medida que aprenden a valorar y a valorar más las cosas. Pero no podemos nosotros creer que porque hay comida en la nevera, que porque tienen buenos zapatos, que porque van a un buen colegio o porque no les falta aparentemente nada económicamente, entonces ya estamos cumpliendo como padres, porque ahí los vamos a provocar a otra ira también. Y es la ira de la falta de tiempo, de la calidad de tiempo para escucharlos, para saber cómo está su corazón, para hablar con ellos, para compartir con ellos, para afianzar esa relación, para afianzar esa comunión de padre a hijo, en esa amistad maravillosa, en esa confianza maravillosa. Yo he escuchado a hombres decir y a mujeres decir, uno no puede ser amigo de sus hijos. Uno tiene que ser padre, porque si uno es amigo pierde autoridad. Están muy equivocados. Están muy equivocados, porque si nosotros como padres no somos amigos de nuestros hijos, entonces ¿a quién ellos les van a contar sus cosas? ¿A quién ellos les van a confiar sus cosas? Y por eso es que van y buscan malas amistades, porque no hay tiempo con sus padres, no hay libertad con sus padres. Al contrario, si aprendemos a darles calidad de tiempo, si aprendemos a escucharlos, si aprendemos a sentarlos en las piernas, si aprendemos a abrazarlos, si aprendemos a oírlos, si aprendemos a conocerles el corazón, si nosotros también aprendemos a hablar con ellos, entonces se va a fortalecer el lazo de amistad. Y créame
que frente a cualquier situación difícil, adversa, complicada, ellos te tendrán en cuenta. Y tarde o temprano, pero más temprano que tarde, te contarán y te pedirán un consejo y te pedirán una ayuda. Y qué más que el consejo y la ayuda de un padre o de una madre. Pero todo se da por el tiempo, todo se da por esa calidad de tiempo, todo se da por sacar esos momentos para ir a comer a solas con ellos, para ir a pasear a solas con ellos, para salir con ellos, con cada uno de ellos, y poder tener ese espacio que se necesita, que se requiere en gran manera. Poderles recordar lo valiosos que son, lo importantes que son. Poderles expresar el amor que sentimos por ellos. Poderles recordar lo felices, lo dichosos, lo agradecidos que estamos con Dios de tenerlos a nuestro lado. De poderles hacer entender que cualquier esfuerzo y cualquier sacrificio que nos haya tocado hacer por ellos ha valido la pena. Y que los aprovechen y que sean mejores, por supuesto. Padres sanos, hijos sanos. ¿Qué queremos ver en nuestros hijos? Que ellos lo vean en nosotros. ¿Qué queremos ver en ellos? Que ellos lo vean en nosotros. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. El problema es que queremos ver en ellos lo que ellos no ven en nosotros. El problema es que les queremos exigir lo que nosotros mismos no nos exigimos. El problema es que queremos educarlos solamente provocándolos a ira, pero no disciplinándolos y amonestándolos en el Señor. El problema es que muchas veces no hemos entendido como padres lo que ellos realmente significan. Y ellos son como un molde. Son como un molde. Y nosotros los podemos formar. Los podemos formar para que sean mejores personas. Los podemos formar para que lleguen más lejos. Los podemos formar para que ellos realmente nos traigan esa honra, nos traigan ese orgullo santo de decir valió la pena, vale la pena. Por eso yo te digo una cosa, trátalos, siembra en ellos palabras de misericordia, actitudes de misericordia. Siembra en ellos, trátalos con gracia. Siembra en ellos, trátalos con muchísimo amor. Y que aún en la corrección, aunque les duela, vean el amor, que es lo más importante. Vean que es por el bien de ellos. Porque siempre les mostramos un camino mejor. Y entonces será diferente, será distinto. Hay dos pasajes con los que voy a terminar. Tengo aquí un pasaje tremendo. Y es el pasaje de un evangelio. Este pasaje es increíble. Este pasaje es Juan capítulo 14, versículo 8, que dice: Felipe le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¡Qué lindo! ¡Qué grande es esto! Imagínense. Jesús era ver al Padre. Jesús era el reflejo del Padre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo fue Jesús? ¿No es la persona más maravillosa, más impresionante, más increíble? ¿No es el ser que realmente nos inspira? ¿No es la persona que realmente nos alienta?
¿No es el que nos amó de tal manera que nadie nos ha amado igual? ¿No es el que dio lo que nadie ha dado ni nadie dará por nosotros? ¿No es la persona más espectacular que podamos realmente conocer? ¿No es en Él en el que se basa nuestra fe, nuestra salvación, nuestro perdón? ¿No es en Él en el que se basa nuestra esperanza? ¿No es Él? ¿Y qué dijo Él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que todo lo que Jesús habló, reflejó, mostró, fue lo que aprendió de su Padre, fue lo que recibió de su Padre. ¡Qué grande es esto! Él era el reflejo de su Padre. Entonces, al conocer a Jesús, conocemos a Dios, al Padre. Porque Jesús reprodujo lo que recibió de su Padre. Cómo trató a sus discípulos, cómo trató a la gente. Así es como lo trató su Padre. Así es. Él estaba reflejando lo que había recibido de su Padre. ¡Qué Padre más excelente! ¡Qué Padre más maravilloso! ¡Qué Padre más increíble! ¡Qué Padre más tremendo! Pero escuchen esto tremendo. Porque el Padre tuvo que castigar el pecado que nos llevaba a la condenación. Y por eso cuando Jesús murió en la cruz, el Padre se apartó de Jesús. Y Jesús llevó todo ese sufrimiento y todo ese dolor. ¿Y saben por qué el Padre se alejó de Él? Para acercarse a nosotros. ¿Y saben ustedes por qué Jesús llevó todo ese dolor? Para que nosotros ya no lo llevemos, sino que al contrario, la misericordia y la gracia nos alcancen. Y entonces, así como Jesús recibió del Padre tanto amor que lo pudo demostrar y reflejar hacia nosotros, así nosotros, a través del amor que recibamos de Cristo, lo podamos reflejar a los demás. Es Cristo quien nos sana el corazón. Es Cristo quien nos restaura el corazón. Por eso, padre o madre, tú si fuiste maltratada, rechazada, si tal vez hubo intento de aborto contigo, si tal vez hubo abandono, si tal vez hubo violencia, si tal vez hubo violación, si tal vez hubo abuso, si tal vez hubo estándares demasiado altos en donde tal vez cometiste el error de tratar de ganarte el amor de tus padres y por más esfuerzo que hicieras, sentías que no lo lograbas, que no era suficiente, déjate sanar por el Señor Jesús. Déjate restaurar por el Señor Jesús. Permite que Él restaure tu vida, que Él sane tu vida, porque Él tiene la imagen correcta del Padre, porque Él recibió la educación correcta del Padre. Y por eso Él puede ser la respuesta para ti y para mí, para que nosotros como padres tengamos corazones sanos y podamos levantar hijos sanos. Por eso, si tienes que perdonar a tus padres, perdónalos. Si tienes que perdonar, hazlo con todo tu corazón y libérate y recibe de Jesús el amor, recibe de Jesús la aceptación, recibe de Jesús la honra, recibe de Jesús la estima, recibe de Jesús lo que tal vez te faltó, lo que tal vez no te dieron, lo que tal vez no hubo en tu vida. Lo puedes recibir ahora. Y por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Él nos puede volver a dar el corazón de niños. Él nos puede volver a dar el corazón y la mente a un inocente. Él nos puede volver a restaurar. Y de esa manera podamos nosotros sembrar lo correcto, lo mejor, con la ayuda del mayor ejemplo, que es el Señor Jesucristo. El otro pasaje es maravilloso, porque ese pasaje está en Génesis. Y dice Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. 22, 24. Que cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, entonces muy de mañana Abraham tomó a su hijo y tomó unos siervos y se fue al monte a adorar a Dios. Y luego le dijo a los siervos, quédense aquí, yo me voy con mi hijo a adorar a Dios y luego bajaremos. Pero Dios se lo había pedido en sacrificio. Y cuando Abraham lo tuvo como sacrificio, ya ustedes saben la historia, que el ángel le dijo, ya no lo sacrifiques porque ya conozco tu corazón, te dice Dios. Y por cuanto no me negaste a tu propio hijo, mi pacto es contigo y con tus descendencias y con tus generaciones. Escuchen algo maravilloso. Abraham
le enseñó a su hijo a adorar a Dios. Le enseñó a su hijo a subir al monte de Dios. Le enseñó a su hijo a darle el primer lugar a Dios. Y por eso Isaac pudo reproducir esa bendición. Y lo que Dios comenzó en Abraham, lo continuó en Isaac y lo continuó en las generaciones de ahí en adelante, hasta el día de hoy con nuestras vidas. Porque como padres tenemos que aprender que la mejor educación no es la que le den las universidades o los colegios, ni siquiera la iglesia a nuestros hijos. No es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los maestros, no es responsabilidad de los terceros de darle los valores y la formación correcta a nuestros hijos. Por supuesto que ellos van a aprender muchas cosas importantes, pero el mayor ejemplo es la familia. No podemos pretender que sean los pastores los que eduquen, los que formen a nuestros hijos. No podemos llevarlos a la iglesia y dejarlos allá como para esperar de que nos los entreguen nuevos. Ese trabajo lo hacemos en nuestra casa. Lo que ellos vienen a hacer en la iglesia es reforzar los principios, es reforzar los valores, es reforzar. Lo que venimos a hacer en la iglesia es a reforzar lo que vivimos en la casa, lo que debemos vivir en nuestros hogares. Y por eso hay muchos hijos que no quieren venir a la iglesia, porque en la casa viven algo distinto de lo que aprenden aquí en la iglesia, de lo que se enseña aquí en la iglesia. No ven que se ponga en práctica, no ven que haya un esfuerzo de hacerle una realidad en los hogares. Entonces se desaniman porque ellos no quieren ser hipócritas, ellos no quieren ser personas incoherentes. Eso los provoca ira, recuérdenlo. Pero cuando en la casa ellos ven muestras de afecto, de misericordia, de compasión, de amor, de verdadera disciplina, de verdadero castigo dirigido por el Señor, cuando ellos ven verdaderamente un modelo de un padre que se esfuerza por darles el ejemplo, entonces ellos van a valorar la palabra que se enseña en la iglesia, van a valorar lo que aprendan en la escuela, van a valorar lo que aprendan ahí en las capacitaciones. Así es como funciona. La responsabilidad es nuestra. Si son nuestros hijos, somos nosotros los responsables de educarlos, de corregirlos, de formarlos, de enseñarles a respetar a las autoridades, de tratar bien a las personas, de ser excelentes ciudadanos, de ser verdaderos hijos y cristianos de Dios. Abraham le enseñó a su hijo a subir al monte, a adorarlo, a darle el primer lugar. Y por eso Isaac pudo continuar con esa bendición y la pudo heredar a sus bendiciones, a sus generaciones. Y el otro pasaje es Josué capítulo 24, cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le dijo a todas las familias reunidas allí en ese lugar. Miren ustedes el principio: yo y mi casa serviremos al Señor. No es mi casa y yo. Ese es el error de muchos que esperan que sean los otros los que empiecen, los otros los que hagan. No, yo y mi casa, yo como padre, yo como madre, yo lo hago primero y inspiro a mis hijos. Si quiero que vengan a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Si quiero que ellos aprendan a honrar la palabra, yo honro la palabra. Si quiero que ellos aprendan a honrar la alabanza y a gozarse la alabanza, yo la honro y me la gozo. Si quiero que ellos sirvan, yo sirvo. Si quiero que ellos aprendan a bendecir a Dios, yo lo bendigo. Si yo quiero que ellos sean personas con compasión por la gente, yo la tengo, yo lo demuestro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Padres, por encima de dinero, por encima de títulos, por encima de bienes materiales, por encima de finca raíz que les podamos dejar como herencia, no habrá mayor herencia que dejarles el temor de Dios, el amor por Dios, el respeto por Dios, el amor por lo sagrado, la claridad de la importancia de la oración en sus vidas, de aprender a oír a Dios a través de su palabra, de aprender a obedecer a Dios conforme a sus mandamientos. No habrá nada más importante y más sagrado que ellos realmente aprendan a confiar a Dios sus vidas, a pedirle a Dios de acuerdo a sus necesidades, a creerle a Dios de acuerdo a los proyectos y a los sueños que hay en sus corazones y lo que Dios tenga para ellos. En otras palabras, a que Dios sea el primer lugar y lo más importante en sus vidas. No como religiosos, no como legalistas, sino como verdaderos hijos
que tienen comunión con Dios, verdaderos cristianos que tienen comunión con el Espíritu Santo. Esa tarea es tuya y esa tarea es mía. De nosotros depende y de nosotros va a depender de que esas flechas hermosas que Dios nos ha dado y poderosas lleguen a su destino. Y tus hijos están destinados a ser mejor que tú. Tus hijos están destinados a llegar más lejos que tú. Aprendamos a dirigirlos, aprendamos a impulsarlos, aprendamos a formarlos, aprendamos a corregirlos, aprendamos a protegerlos, aprendamos a restaurarlos, a sanarlos, a bendecirlos. Si tal vez tú te has equivocado con tus hijos, si tal vez tú has sido muy severo, si tal vez tú no has sido ejemplo, si tal vez tú lo has arreglado todo con dinero, hoy es el día para permitir que Jesús restaure y sane tu corazón como padre, como madre, en tu niñez, donde tal vez hubo esos faltantes y te educaron de la forma incorrecta. Y que puedas comenzar una nueva relación con tus hijos. Nunca es tarde. Tal vez ya están un poco más crecidos, tal vez incluso están casados. Nunca es tarde. Si tú tienes la vida, algo se puede hacer. Pero si tú los tienes pequeños, estás en el mejor tiempo de todos. Aprovéchalo al máximo. Y que tus hijos te recuerden y sus mayores memorias de su adolescencia, de su niñez, sean que independientemente de cuántas veces los corregimos, los disciplinamos, de cuántas veces los amonestamos, es cuánto amor les dimos en cada uno de estos procesos, cuánta misericordia, compasión ellos vieron en estos procesos, cuánto ejemplo ellos vieron en estos procesos. Y eso es lo que los va a llevar a ellos. Y se los digo de todo corazón, a tener una honra tan especial por sus padres, un respeto tan especial por sus padres y un valor tan especial por sus padres, que definitivamente no seremos avergonzados. Habrá valido la pena. Entonces, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, gracias por esta palabra. Padres sanos, hijos sanos. Ahora entiendo, Señor. Ahora lo entiendo, Señor. Y te pido con todo mi corazón que me ayudes, que me perdones. Si tal vez yo he estado reproduciendo en ellos heridas, maldiciones de maltrato, maldiciones de rechazo, maldiciones de abandono, maldiciones, precioso Dios, de violencia. Hoy te pido, Señor, que restaures mi corazón. Si esta fue la forma como me educaron mis padres, me formaron mis padres, siendo muy severos, no dándome el ejemplo, comprándolo todo con dinero y no dándome tiempo de calidad, hoy te pido que me restaures, que me sanes, que me liberes. Hoy te pido, Señor Jesucristo, tú que derramaste la sangre en la cruz del Calvario, tú que moriste por mí, tú que llevaste todas las afrentas para restaurar mi vida, y tú que me mostraste el ejemplo más grande que tenías, que era el del Padre Celestial, por el cual diste tu vida y diste lo mejor y fuiste la persona más hermosa. Hoy te pido que restaures mi corazón. Hoy te pido que restaures mi vida, que liberes mi vida, que se rompan cadenas de ataduras, de rechazo, de abandono, de violencia, de maldición, ataduras, Dios de los cielos, de severidad, ataduras de hipocresía, ataduras, precioso Dios, de abandono. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Restáurame. Y te pido que me ayudes a darle lo mejor a mis hijos, que va más allá de lo económico, que tiene que ver con el alma, con el corazón, que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo humano, Señor, que tiene que ver, Señor, precisamente con tu amor,
con tu sabiduría a través de la Escritura, para no provocarlos a ira, para no castigarlos injustamente, para no castigarlos con severidad, para no ser personas cantaletosas, Señor, para no ser personas con estándares tan altos que nos olvidamos, Señor, de demostrarles y de hacerles sentir que son importantes por lo que son, no por lo que logren ni por lo que tengan, Señor amado. Perdónanos si les hemos sacado en cara las cosas. Perdónanos si no les hemos enseñado a valorar. Perdónanos si no han visto en nosotros el ejemplo, si no han visto en nosotros el esfuerzo, si no han visto en nosotros la honestidad, Señor. Perdónanos, Dios de los cielos, y ayúdanos a levantar hijos sanos. Ayúdanos a levantar hijos conforme a tu corazón, que vayan 1000 veces más lejos y que sean 1000 veces mejores que nosotros. Hoy te pedimos perdón si hemos esperado que la iglesia los cambie, que los pastores sean los que los restauren, si hemos esperado que sean los colegios y la universidad los que los formen. Perdónanos, Señor, si hemos dejado la tarea más importante a los terceros y nos hemos olvidado que somos nosotros los profesores más importantes, los líderes más importantes y los pastores más importantes, los padres, el ejemplo mayor que ellos puedan tener. A partir de hoy, Señor, con tu palabra y con tu ayuda, decidimos criar hijos con amonestación y disciplina, pero contigo, Señor, conforme a tu palabra, con tu sabiduría, con tus fuerzas, con tu restauración en nuestras vidas primeramente. A recordarles todos los días que son de gran estima, a recordarles todos los días que son importantes, que son valiosos, que son el mejor regalo que nos has podido dar, que son el aliento y la fuerza en nuestras vidas para salir adelante, Señor. Que los vamos a amar, pase lo que pase, que los vamos a amar y podrán contar con nosotros, pase lo que pase, precioso Dios, y que aunque nunca les dejaremos de enseñar lo que es correcto y nunca les dejaremos de enseñar lo que vale la pena, Señor, que ellos pueden contar con nuestro amor y con nuestro apoyo incondicionalmente. Porque el único deseo que tenemos es que ellos sean mejores y que tu bendición nunca se aparte de ellos. Gracias, Padre Celestial, porque cuando ellos tengan sus hijos, entonces ellos los tratarán aún de una mejor forma y así en adelante. Y de esa forma le entregamos a esta sociedad generaciones que prometen mejor futuro. Y de esa manera nosotros, Señor, nos aseguramos de dejar el verdadero legado, Señor. Corazones sanos. Y gracias por restaurar el nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tú que miraste por primera vez este video, ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Hoy te pido que perdones mis pecados, que limpies mis pecados, que borres mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Que a partir de ahora quiero caminar de tu mano. Quiero, por la fe en ti, vivir como un hijo de Dios. De aquí en adelante, que tú seas mi modelo, que tú seas mi ejemplo y que tú restaures mi vida y sanes mi corazón de todo lo que pudo herir y maltratar mi vida y que tal vez hoy no me dejaba ver la bendición que son mis hijos, o tal vez no me dejaba ver la bendición que pueden llegar a ser los hijos que tú me des, la familia que tú me des. Gracias, Señor, porque corazones sanos, padres sanos, darán hijos sanos. Y esta es tu bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.